Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que me apasiona muchísimo, las amistades turcas que te harán creer en el amor verdadero. Sí, lo sé, suena un poco cursi, pero créanme, después de este vídeo, van a entender perfectamente a lo que me refiero. Hemos visto incontables historias de amor en las series turcas, esos romances épicos que nos hacen suspirar y a veces hasta llorar un poquito, o mucho, no los juzgo. Pero hoy no vamos a centrarnos en las parejas protagónicas. Hoy vamos a poner el foco en esas amistades leales, incondicionales y a veces un poco alocadas que sostienen a los personajes principales y que, en el fondo, son el verdadero pegamento de estas historias. Esas amistades que te demuestran que el amor, en todas sus formas, es lo que realmente importa. ¿Por qué, seamos honestos, qué sería de nosotros sin nuestros amigos? Son la familia que elegimos, el hombro en el que llorar, el cómplice de nuestras locuras y la voz de la razón cuando más la necesitamos. Y las amistades turcas, especialmente las que vemos en la pantalla, elevan todo eso a otro nivel. Son intensas, leales hasta la médula y siempre, dispuestas a darlo todo por sus amigos. Antes de que nos sumerjamos en el mundo de las amistades turcas más icónicas, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo un montón de contenido emocionante planeado y no querrán perdérselo. Además, me ayuda muchísimo saber que les gusta lo que hago, así que un like también sería genial. Gracias. Ahora sí, vamos a empezar. Prepárense para un viaje lleno de risas, lágrimas y mucha amistad sincera. Vamos a analizar esas relaciones que nos hacen creer que el amor verdadero, en su forma más pura, existe en las amistades que elegimos. Empezamos con una serie que seguro conocen, Erkenci o Pájaro Madrugador. Todos recordamos la química explosiva entre Sanem y Can, pero ¿qué sería de Sanem sin sus amigas, Güliz, Ayhan y Muzaffer? Este trío dinámico es el ejemplo perfecto de la amistad incondicional. Güliz, con su personalidad extrovertida y sus consejos a veces un poco exagerados, Ayhan, la amiga leal y protectora, y Muzaffer, el amigo divertido y siempre dispuesto a animar el ambiente. Juntos crean un círculo de apoyo para Sanem, ayudándola a navegar los altibajos de su relación con Can y a perseguir sus sueños. Lo que realmente destaca de esta amistad es su honestidad brutal. No tienen miedo de decirse la verdad, incluso cuando duele, y siempre están ahí para levantar a la otra cuando se cae. Son el ejemplo perfecto de que la amistad verdadera se basa en la confianza, el respeto y el amor incondicional. Piensen en todas las veces que Sanem cometió errores, y fueron muchos. Pero sus amigas siempre estuvieron ahí, no para juzgarla, sino para ayudarla a levantarse y aprender de sus errores. Eso es invaluable. Otra amistad icónica que me viene a la mente es la de Karasevda o Amor Eterno. Aunque la serie se centra en el tormentoso romance entre Kemal y Nihan, la amistad entre Nihan y Leila es un faro de esperanza y lealtad en medio de la oscuridad. Leila es mucho más que una amiga para Nihan, es su confidente, su mentora y su apoyo incondicional. La protege, la aconseja y la ayuda a tomar decisiones difíciles, incluso cuando eso significa enfrentarse a su propia familia. Lo que hace especial esta amistad es la madurez y la sabiduría de Leila. Ella ha pasado por muchas cosas en la vida y utiliza su experiencia para guiar a Nihan y ayudarla a encontrar su camino. Es un ejemplo de cómo una amistad puede ser una fuente de fortaleza y apoyo en los momentos más difíciles. Además, Leila representa la voz de la razón para Nihan, especialmente cuando Nihan se deja llevar por sus emociones. La amistad de Leila y Nihan es una prueba de que la amistad puede ser tan fuerte, o incluso más fuerte, que los lazos de sangre. Cambiamos de tono un poco y nos vamos a una comedia romántica, Kiral Kask, o Amor de alquiler. Aquí la amistad entre Defne, Nihan e Iso es simplemente adorable. Son tres amigos que se apoyan mutuamente en todos los aspectos de sus vidas, desde el amor hasta el trabajo y la familia. Nihan es la amiga sensata y responsable, Iso es el amigo divertido y creativo, y Defne es el corazón del grupo, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Su amistad es un ejemplo de cómo la diversidad puede enriquecer una relación. Cada uno aporta algo diferente al grupo y se complementan perfectamente. Además, la dinámica entre ellos es súper divertida. Siempre están bromeando y haciéndose reír, pero también se apoyan en los momentos difíciles. La amistad de Defne, Nihan e Iso es un recordatorio de que la amistad puede ser una fuente de alegría, risa y apoyo incondicional. Y seamos honestos,
¿Quién no querría un grupo de amigos así en su vida? Son como un rayo de sol en un día nublado. Ahora, hablemos de Medcezir. Esta serie nos presenta la amistad entre Yaman, Mert y Orkun. Sí, ya sé, Orkun puede ser un personaje complicado, pero al final, su relación con Yaman y Mert es una parte importante de su viaje de redención. Yaman y Mert son como hermanos, se apoyan mutuamente en todo y siempre están ahí el uno para el otro. Su amistad es un ejemplo de cómo los lazos pueden formarse en circunstancias difíciles y cómo pueden superar cualquier obstáculo. Lo que hace especial esta amistad es la lealtad inquebrantable entre Yaman y Mert. A pesar de sus diferencias y los desafíos que enfrentan, siempre se apoyan mutuamente y nunca se dan por vencidos el uno en el otro. Incluso con Orkun, a pesar de sus errores y su pasado, Yaman y Mert le dan una oportunidad de redimirse y lo aceptan en su círculo. Esto demuestra que la amistad verdadera puede ser una fuerza poderosa para el cambio y la curación. En Ask Laftan an Lamaz, o El amor no entiende de palabras, la amistad entre Hayat y sus amigas, Asle y Pek, es fundamental. Asle es la amiga bohemia y soñadora, mientras que Ipek es la amiga práctica y organizada. Juntas forman un equipo imparable que ayuda a Hayat a navegar los desafíos del amor y la vida. Lo que destaca de esta amistad es su autenticidad. No tienen miedo de mostrarse tal como son, con sus virtudes y defectos, y se aceptan mutuamente sin juzgar. Además, siempre están dispuestas a dar un buen consejo a Hayat y a apoyarla en sus decisiones, incluso cuando no están de acuerdo con ella. La amistad de Hayat, Asle y Pek es un recordatorio de que la amistad verdadera se basa en la aceptación, la honestidad y el apoyo incondicional. Son como un trío de superheroínas, cada una con sus propios poderes, que se unen para proteger a su amiga y ayudarla a alcanzar sus sueños. Ahora vamos a hablar de Senkalkapm, o Llamas a mi puerta. Aunque la serie se centra en la relación entre Eda y Serkan, la amistad entre Eda y sus amigas, Melo, Fifi y Zeren, es un pilar fundamental de la historia. Son 4 amigas inseparables que se apoyan mutuamente en todo, desde el amor hasta el trabajo y la familia. Melo es la amiga divertida y optimista, Fifi es la amiga inteligente y ambiciosa, y Zeren es la amiga leal y protectora. Juntas crean un círculo de apoyo para Eda, ayudándola a superar sus inseguridades y a perseguir sus sueños. Lo que hace especial esta amistad es la diversidad de personalidades y habilidades. Cada una aporta algo diferente al grupo y se complementan perfectamente. Además, la dinámica entre ellas es súper divertida. Siempre están bromeando y haciéndose reír, pero también se apoyan en los momentos difíciles. La amistad de Eda, Melo, Fifi y Zeren es un recordatorio de que la amistad puede ser una fuente de alegría, risa y apoyo incondicional. Son como un equipo de ensueño, siempre dispuestas a defender a su amiga y a celebrar sus éxitos. No podemos olvidarnos de Yerde o en el interior. Aquí la amistad entre Sarp y Mert, a pesar de las circunstancias tan difíciles que enfrentan, es un lazo que trasciende la sangre y la rivalidad. Crecieron separados en lados opuestos de la ley, pero el destino los une y a pesar de las dudas y las traiciones, terminan desarrollando un profundo respeto y afecto mutuo. Su amistad es una demostración de que la lealtad puede florecer incluso en los entornos más hostiles y que a veces, el enemigo de tu enemigo puede convertirse en tu mejor aliado. La complejidad de su relación es lo que la hace tan cautivadora. Están constantemente puestos a prueba, obligados a tomar decisiones difíciles y a cuestionar sus lealtades. Sin embargo, al final, prevalece su conexión y terminan sacrificándose el uno por el otro. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar la amistad entre Omer e Ipliki en Anferiakoidum, o El secreto de Feria. Ipliki es el amigo fiel y leal de Omer, siempre dispuesto a ayudarlo y apoyarlo, incluso cuando Omer comete errores. Su amistad es un ejemplo de cómo la lealtad y la comprensión pueden superar cualquier obstáculo. Ipliki es como la conciencia de Omer, siempre recordándole sus valores y ayudándolo a tomar las decisiones correctas. A pesar de las diferencias sociales entre ellos, su amistad se mantiene fuerte y se convierte en un refugio para ambos. Bueno, amigos, hemos recorrido un largo camino hoy explorando algunas de las amistades turcas más memorables y conmovedoras. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando estos momentos y analizando estas relaciones tan especiales. Para resumir, hemos visto cómo las amistades turcas en la televisión nos enseñan que el amor verdadero puede encontrarse en muchas formas diferentes.
Desde el apoyo incondicional y la honestidad brutal hasta la lealtad inquebrantable y la aceptación incondicional, estas amistades nos recuerdan la importancia de tener amigos verdaderos en nuestras vidas. Son el faro que nos guía en la oscuridad, el hombro en el que llorar y el cómplice de nuestras locuras. Nos enseñan que la amistad es un regalo precioso que debemos valorar y cultivar. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por acompañarme en este viaje. Espero que les haya inspirado a valorar aún más sus propias amistades y a buscar esas conexiones profundas y significativas que nos hacen sentir amados y apoyados. Ahora me encantaría saber cuáles son sus amistades turcas favoritas. ¿Hay alguna que me haya dejado fuera de la lista? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme por qué esa amistad es tan especial para ustedes. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les inspire. Gracias de nuevo por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.